Estas son las noticias de Venezuela. Bien, la noticia fundamental para el día de hoy es la que nos lleva a lo que ya les estaba comentando a ustedes, Flor Alicia, el cierre de DirecTV. DirecTV cesa operaciones en Venezuela. Según leo en un despacho de La Voz de América, la empresa contaba con al menos unos 1.993.789 suscriptores. Redondeemos, pues, 2 millones de suscriptores. Un periodista experto en el sector calificó esto como un martes negro para los suscriptores de la televisión por pago en Venezuela. En un comunicado, la empresa AT&T explica que las sanciones de Estados Unidos prohíben la transmisión del canal nacional Globovisión y del canal de la estatal petrolera PDVSA. Ambos son requisitos en la licencia de DirecTV para poder proporcionar servicio de televisión de pago en Venezuela. La decisión fue tomada por la dirección de la compañía en Estados Unidos. DirecTV se hizo eco del comunicado de AT&T, invitando a los clientes que tengan un saldo a favor a seguir las cuentas de la compañía en Facebook, Instagram y Twitter. Según nos declaraba anoche en Conexión el periodista Fran Monroy, quien calificó la noticia como la más triste que ha tenido que dar en su vida, y lo llegó a comparar con el cierre de RCTV, nos decía Fran Monroy, si ustedes sacan a Globovisión y PDVSA de la parrilla, pues va a haber problemas. Y pueden ir presos, así se les dijo a los directivos de DirecTV. Al parecer es una discusión y una tensión, una puja que viene desde hace ya cierto tiempo y pues ayer ya estalló. Lo que nos ha sorprendido es la situación de pesar que ha quedado entre los venezolanos, porque en medio de apagones y apagones, el apagón de DirecTV, que alimentaba a buena parte de la televisión venezolana, de la televisión que se puede ver en Venezuela, pues terminó siendo el gran apagón definitivo. Estamos retrocediendo, dice un venezolano consultado por La Voz de América. Era el entretenimiento para la familia. En estos momentos de cuarentena, ¿qué vamos a hacer? En otras informaciones, el régimen disfraza la crisis de la gasolina con el COVID-19. Esto lo opina José Ignacio Moreno León. El doctor Moreno León, experto petrolero, es el rector emérito de la Universidad Metropolitana de Caracas y cree que las cifras de la pandemia informadas por el régimen no son confiables. Esto en unas declaraciones dadas al diario Las Américas en la ciudad de Miami. Dice, nosotros estamos viviendo desde hace mucho tiempo un deterioro de lo que yo considero los valores del liderazgo nacional a todos los niveles y actualmente, con todo lo que ha pasado recientemente, se ve que hay un grave déficit de liderazgo que es fundamental para buscar las salidas adecuadas del país. Venezuela registra la cifra más alta de nuevos contagios por coronavirus, 131 en las últimas 24 horas. Esto según una información oficial por boca de Jorge Rodríguez. Dijo que 21 de los nuevos contagios se produjeron por transmisión comunitaria y los otros 110 provienen del exterior, 81 de Colombia, 23 de Brasil y 6 de Ecuador. En otras informaciones, yendo al escenario político, Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, dice que su partido, Primero Justicia, ratifica el apoyo a Juan Guaidó y a un gobierno de emergencia nacional. En nombre de Primero Justicia y del mío propio, ratifico nuestro respaldo a la Asamblea Nacional y a sus diputados. La Asamblea es el único poder legítimo en Venezuela y además los diputados han dado todas las demostraciones de desprendimiento y de amor por Venezuela. Eso lo dijo Guanipa en sesión de la Asamblea Nacional. A Juan Guaidó le ha tocado llevar adelante la bandera de la lucha de todos los venezolanos junto con el respaldo de los parlamentarios y de todo el pueblo venezolano.
Con respecto al respaldo al gobierno de emergencia nacional, apoyarlo es pensar en Venezuela, porque al hacerlo estamos pensando en los venezolanos que sufren, que viven la tragedia que ha producido esta dictadura. Maduro es la causa de todos esos problemas. Un gobierno de emergencia nacional los saca del juego y nos abre las puertas de la inclusión de una unidad que nos permita construir un proceso electoral presidencial y parlamentario, libre y transparente, al que la gente acuda con la convicción de que va a ser respetada su voluntad. Cita textual, pero agrega Juan Pablo Guanipa, pero escuchamos en una sociedad civil voces de reclamo, de exigencia, y es que los venezolanos tienen derecho a reclamarnos, a exigirnos. Ellos han visto nuestros aciertos y los han celebrado, y han visto nuestros errores y los han reclamado. Hemos escuchado voces muy autorizadas que recomiendan reacomodar el tablero de juego. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué pasa, tienen derecho a involucrarse, así que debemos ser autocríticos. Ojalá estas palabras tengan eco realmente. Era una cita textual para Juan Pablo Guanipa. Hablando de reclamos, leo en el Pitazo: cacerolazo en Barquisimeto desencadena represión de las FAES. Habitantes de la urbanización Sucre de Barquisimeto, en el estado Lara, en Venezuela, son reprimidos por las Fuerzas de Acciones Especiales FAES en el día de ayer, después de un cacerolazo debido al recrudecimiento de los apagones que se extienden hasta por 10 horas diarias. A las 7:45 de la noche, cuando se daba inicio a la protesta, les cortaron el servicio eléctrico. Las FAES entonces irrumpieron en la urbanización pasadas las 8 de la noche, tomaron el estacionamiento, la cancha y los edificios y partieron ventanas en el bloque 23. Según reportan vecinos, nos tienen rodeados por los 4 costados, apuntaban con sus armas hacia los apartamentos y veían luces de teléfonos encendidas para intimidarnos. Eso dijo uno de los testigos, que reservó su identidad por razones obvias. Dios. Hablando de las FAES, tengo acá esta información que leo en Efecto Cocuyo. Atribuyen más de 158 ejecuciones extrajudiciales a las FAES entre enero y marzo de este año. La Comisión Presidencial para los Derechos Humanos, designada por Juan Guaidó, presentó su informe sobre las actuaciones de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, entre el 1 de enero y el 31 de marzo. En el escrito se responsabiliza al Cuerpo de Seguridad adscrito a la Policía Nacional Bolivariana de al menos 158 ejecuciones extrajudiciales en todo el país. Daniela Suárez, miembro de la Comisión Presidencial, explicó que la cifra de 158 ejecuciones está determinada por la identidad verificada de las víctimas, nombre, apellido, edad, lugar de asesinato, entre otros. Pero advirtió que pueden ser más. Se refirió concretamente a 90 casos cuyos datos no se pudieron confirmar para el informe. Las FAES son el órgano de choque, los asesinos que lanza el régimen contra las barriadas populares. Las FAES son un peligro para todos los venezolanos. Es un órgano netamente político cuya creación fue ordenada por Maduro al considerar necesaria la existencia de un cuerpo técnico adscrito a la Policía Nacional. De allí que quienes suelen verse más afectados son dirigentes políticos, periodistas y defensores de derechos humanos, dijo Daniela Suárez. El reloj indica en este momento las 7:14 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Brasil se encamina a la peor crisis económica de su historia. La combinación de inestabilidad política y catástrofe sanitaria amenaza con volverse explosiva para una economía tan valiente. Los indicadores y proyecciones sugieren que esta será la peor recesión que haya vivido Brasil. Por otra parte, Brasil es el tercer país con más casos de COVID-19 en el mundo. Superó ayer por primera vez la barrera de las 1,000 muertes diarias por coronavirus. Registró 1,179 hasta un total de 17,971 desde el inicio de la pandemia. Sin un titular en la ahora imprescindible cartera, titular de salud porque les han renunciado,
El presidente Jair Bolsonaro busca un nuevo ministro que esté alineado con él en su cerrada retórica de una vuelta a las actividades económicas, derogando las cuarentenas y que se posicione a favor de la cloroquina. En el Ecuador, TAME, la línea aérea, va a liquidación y se eliminan correos y ferrocarriles de Ecuador. 7 empresas públicas, Ferrocarriles de Ecuador, Siembra, Medios Públicos, Crear, Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento, se eliminarán como parte de reducción del sector público. Así lo anunció el presidente Lenín Moreno en cadena nacional. Adicionalmente, la empresa TAME, que ha tenido pérdidas por $400 millones, entrará en liquidación. Sin embargo, se mantendrán las rutas estratégicas que no tengan alternativas privadas. Qué duro esto. En Chile, una fuerte presencia militar se impuso en las zonas vulnerables de Santiago, donde hubo protestas por comida y trabajo en medio de una cuarentena total, mientras en Chile los nuevos contagios de coronavirus se dispararon 55% respecto al día lunes, hasta rozar los 50.000 casos. Con decenas de militares y camiones del ejército en la zona de la comuna El Bosque, se aplacaron las calles donde desde el lunes un centenar de vecinos se enfrentó con palos y piedras a policías antimotines tras el primer día hábil de la cuarentena, que rige desde el viernes en la capital, el principal foco de la pandemia en el país. En Colombia, el presidente Iván Duque anunció que la cuarentena para combatir el coronavirus, que comenzó el 25 de marzo, se prolongará una semana más hasta el 31 de mayo, mientras que la emergencia sanitaria fue alargada hasta el 31 de agosto. El aislamiento preventivo obligatorio, tal cual lo llevamos al día de hoy, lo vamos a extender hasta el 31 de mayo. Es decir, que el 25 de mayo, que teníamos previsto que ahí terminara este ciclo, se extiende hasta el 31 de mayo. Dijo el presidente Duque en su programa diario sobre las medidas del gobierno para combatir la pandemia. En El Salvador, el gobierno amplió la cuarentena absoluta para tratar de frenar la pandemia hasta el próximo 6 de junio, fecha propuesta por el presidente Bukele para comenzar la reactivación de la economía. En México, las muertes por coronavirus en la capital podrían ser el triple de las reconocidas por el gobierno. Un informe elaborado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad registra 4.557 defunciones en la capital por coronavirus, pese a que las autoridades locales solo reconocen 1.332. El reloj indica 7 de la mañana con 18, ¿no? Acaba de cambiar con 19 minutos. Esto es Día a Día desde Miami para el mundo. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 20 de mayo. Vamos a comenzar en la ciudad de Los Ángeles, conversando con Alex Segura. Alex Segura es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en los Estados Unidos y es el corresponsal de la agencia española EFE en Los Ángeles. Vamos a analizar con él la situación política en Estados Unidos, los frentes que tiene abierto el presidente Trump. Continúa el pulso entre él y la oposición demócrata. Ayer, en la comparecencia del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y Powell, el presidente de la Reserva Federal, ante el Senado, en una comparecencia virtual, quedó evidenciado que hay diferencias entre ellos mismos, entre el presidente de la Reserva Federal y el secretario del Tesoro. El problema está en cómo se logra la apertura de la economía, cuándo, de qué manera. El problema no es fácil. La señora Nancy Pelosi le habla al presidente Trump a propósito del uso de la hidroxicloroquina y le dice la señora Pelosi: eso no es recomendable para un obeso mórbido. Ya veremos qué le responde Trump.
Y por otra parte, tenemos la situación en el escenario electoral, cuando ya el mes de mayo entra pues en su recta final. De Los Ángeles vamos a ir a Caracas para conversar con nuestro muy apreciado Luis Carlos Díaz. A propósito del cierre de DirecTV, qué significa, qué implica, por qué ocurrió, qué hay detrás de todo esto. Luis Carlos Díaz, como conocen, como saben ustedes, es un periodista que maneja de manera excelente, con mucha solvencia, el tema de las comunicaciones digitales, las redes y esto de la televisión por cable. De Caracas vamos a ir a Berlín para hablar con la destacada doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford, Marién Jiménez. Ha sido publicado un informe del V-Dem Institute sobre los estándares globales democráticos en el mundo. Y resulta que solo 87 países que abarcan al 46% de la población mundial pueden ser clasificados como democracias electorales y liberales. Hay una tendencia creciente hacia la autocracia en los gobiernos, y eso se está viendo inclusive en democracias sólidas, en países liberales, democráticos, que se consideraban muy, muy sólidos. Eso vamos a abordarlo con la doctora Marién Jiménez. De Berlín vamos a ir a Londres, porque la situación en Londres está terrible. Allí vamos a conversar con Rafa de Miguel, quien es el corresponsal del País de Madrid en la capital británica. Se erosiona la confianza en la gestión de Boris Johnson. La encuesta de Opinium entre el 13 y 14 de mayo muestra que el 42% de los encuestados cuestiona a Johnson por su gestión de la crisis. De Londres vamos a regresar a Caracas para conversar con el criminólogo Luis Isquiel a propósito de este informe que leíamos de la Comisión de Derechos Humanos del gobierno interino. Se le atribuyen más de 158 ejecuciones extrajudiciales a las FAES solo entre enero y marzo. ¿Y qué son las FAES? ¿Quiénes están detrás de las FAES? ¿Para qué sirven las FAES? Y nuestra agenda de hoy la vamos a cerrar en Ciudad de México. Allí vamos a hablar con Alejandra Barriguete, de Mexicanos contra la Corrupción. Ellos son esta ONG la que ha levantado el informe, donde dicen que según datos de actas de defunción oficiales en Ciudad de México, hay 3 veces más la cantidad de víctimas fatales en la capital mexicana de lo que dice el gobierno de López Obrador. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 20 de mayo, acá en Día a Día, desde Miami para el mundo. Y el reloj indica que ya son las 7:24 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Uno está lejos contra su voluntad. Se puede comunicar por teléfono, afortunadamente ahora hay otros medios. Como dice mi mamá, a sus 98 años los teléfonos ahora tienen camarita y uno puede verse. Pero ya cada día nos podemos ver menos porque cada día hay más oscuridad. Les confieso personalmente, gente de la familia, amigos muy cercanos, que desde Caracas, Valencia, Maracaibo, ayer nos hablaban con un pesar más hondo que el habitual. Lo de DirecTV ha sido un golpe durísimo, más que un gancho al hígado, un gancho directo al alma. ¿Por qué? Está usted confinado. Está confinado no tanto porque haya una epidemia de coronavirus. Usted está confinado porque no tiene gasolina para salir. Porque cada vez le cuesta más hacer las cosas. Y en ese confinamiento resulta que no tiene agua. Resulta que los apagones son constantes. Y de repente, cuando puede, usted prende la televisión y tiene DirecTV. DirecTV no es un lujo. Se hizo viral una fotografía de NTN 24 en un bloque popular en el 23 de enero, donde
junto a las ropas, colgando en las ventanas. Estaban llenas esas ventanas de antenas de DirecTV. Pues todos, las clases más pobres, allí tenían su diversión. Y eso el régimen lo ha apagado. O va Globovisión y PDVSA en la parrilla, o DirecTV se va, y si ustedes me la sacan, ustedes, directivos de DirecTV, van presos, tal como nos lo reveló ayer el periodista Fran Monroy. Ante esa situación, AT&T dijo, no, se va DirecTV, no va Globovisión ni va a ningún canal. No va a ningún canal, pierde audiencia a todo el mundo. Ni siquiera el programa ese del Mazo se verá ahora de manera masiva. Entonces, el venezolano del común, que lleva una vida cargada de penurias, siente que le han apagado el televisor. Que el televisor quedó con el ruido ese de grises, espantoso. Una vez le leía a Leonardo Padrón unos versos donde él decía que se imaginaba el fin del mundo como un desierto, escombros y un televisor con el ruido de grises. Pues siento que más de un compatriota en este momento tiene ese pesar. Agréguele usted el problema que tenemos con las comunicaciones en general, con DirecTV, con Internet, y cada vez nos va a ser más difícil comunicarnos desde afuera con nuestros seres queridos que están adentro, y comunicarse entre ellos, los que están allí, padeciendo. La oscuridad cada día es más total. ¿Cómo salir de esa oscuridad? ¿Cómo prender, no digo ya la linterna, sino el fosforito? Hay que buscar la solución, hay que buscarla con sensatez, con los pies en la tierra, y dejarse ya de fantasías, y perdonen la expresión de mi infancia, de pajaritos preñados. Que se haga la luz, Dios mío.